Buen día nuevamente para todos. Vamos a continuar con nuestra charla referente a la verdadera guerra espiritual. Entonces, sin más introducción, vamos a seguir. ¿Dónde nos quedamos? Permítanme les comparto pantalla. Nos habíamos quedado o habíamos visto cuán importante es. Permítanme, no sé si puedan ver pantalla ahí. Un momento porque no está funcionando. No sé si están viendo pantalla ahí. Y ahora sí. Listo. Entonces, habíamos hablado hace 8 días en nuestra reunión anterior de que la guerra espiritual, evidentemente estamos enfrentando un conflicto que es una guerra ganada, el Señor ya la ganó por nosotros, pero que no se va a detener en el sentido de que el enemigo va a querer que nosotros nos distanciemos lo más posible del Señor. Y tratamos de entender a la luz de la palabra en dónde se libra esa batalla. Y concluíamos con base pues, en los versículos que veíamos, en los que no lo habían visto, pues es bueno que pudieran ver esa charla. Veíamos que es por medio de las enseñanzas, los dichos, cuando se generan ideas, opiniones, argumentos, pensamientos, que es en medio de todas estas cosas en donde se gesta o se libra una batalla espiritual, una guerra espiritual. ¿Y cuál es el campo de batalla? Pues todo esto no se da en otro lugar, sino es en la mente. Es en la mente del ser humano. No es una guerra física, no es una guerra cuerpo a cuerpo, un cuerpo carnal contra otro, porque estamos enfrentando huestes espirituales en las regiones celestes, habla la palabra. Entonces es allí donde debemos situarnos. Bien, ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy continuando este asunto? Pues sobre algo que es importante en toda batalla, un distintivo o un uniforme. Si ustedes han visto o han escuchado de alguna guerra que se libre entre dos bandos, pues generalmente siempre hay distintivos o uniformes que diferencian al uno del otro. Siempre hay algo que es característico de cada uno de los bandos que estén en conflicto. Igualmente el cristiano tiene o posee un distintivo o un uniforme. Ahora vamos a tratar de entender en esta charla cuál es ese uniforme o ese distintivo, porque a veces no lo tenemos claro y por eso tal vez a veces también tenemos creencias que salen o no están de acuerdo a la palabra y salen del orden establecido por Dios y pues eso también finalmente nos lleva a librar esta batalla de manera inadecuada. Efesios, y vamos a ver a través de la palabra, dónde nos ubica el Señor respecto a cuál es ese distintivo uniforme que poseemos. Efesios 1:13, en la versión Dios habla hoy, dice, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, ¿sí? No solamente es escuchar, sino abrazarla, y aquí abrazar se refiere a que la hacemos nuestra, de que nos comprometemos con el Señor, de que no solo somos oidores, sino hacedores, dice, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Más adelante, Efesios 4:30 nos dice, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva.
El libro de Corintios, en su primera carta, también nos dice, ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Entonces acá hay una característica especial o una connotación similar, y es que tanto en el libro de Efesios, tanto en el capítulo 1 como en el cuarto libro, cuarto capítulo, perdón, se nos habla de que hemos sido sellados. En Efesios 1 nos habla de que somos propiedad de Dios. Y en Efesios 4 nos dice que este sello nos sirve para distinguir o va a servir para distinguirnos como propiedad del Señor en el día pues de Él, cuando venga la liberación definitiva, pues generalmente se entiende que está hablando del juicio final. Además de eso, la palabra también nos ubica de que no simplemente fuimos sellados, sino que hay un propósito también en nosotros ahora que tenemos al Señor en nuestras vidas, y es que somos templos de Dios. ¿Y quién vive en ese templo? El Espíritu de Dios. La palabra sellado es fragizo en el griego, habla de lo que es una marca privada, una estampa, una señal. Por eso aquí ponía este aviso que yo sé que de pronto lo hemos visto en algún momento, que habla de prohibir el paso por propiedad privada, ¿no? Eso es más o menos lo que establece el Señor en nuestras vidas, nuestra propiedad, que es nuestro cuerpo, que ahora ya no es nuestro, sino es templo. ¿Un templo para quién? Para el Espíritu de Dios. Y es allí donde empezamos a ver cómo el Señor se posesiona de nosotros, cómo el Señor se hace dueño de nosotros, cómo el Señor quiere que entendamos que ya tenemos, que somos de su propiedad y que tenemos una marca distintiva. Ese es nuestro uniforme, ese es lo que nos va a diferenciar del bando opuesto. Eso es lo que nos va a hacer entender que somos ese templo y vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para que honremos a ese anfitrión que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ya el templo deja de ser las cuatro paredes o algo físico afuera, sino que empieza a ser nuestro cuerpo. Y entonces surge la pregunta, ¿no? Si somos propiedad de Dios, ¿puede un cristiano ser poseído por demonios? Pues esta es una pregunta bueno, que quiero que empiecen a reflexionarla en su corazón. Nosotros yo sé que contamos a través del tiempo, con unas enseñanzas que nos han dado, y algunas enseñanzas de esas reconocidas pues parten de lo que se denomina el Ministerio de Liberación, que tiene como propósito pues la expulsión de demonios o de los espíritus. ¿Con cuál fin? Pues el de resolver algunos problemas con la influencia de determinados demonios. Por ejemplo, alguien que tiene ira, entonces se dice que es una persona que está sometida a un espíritu de ira que lo lleva a actuar con esa violencia y que por lo tanto necesita un proceso de liberación. Otro de los enunciados de este tipo de enseñanza aquí les voy a nombrar algunos, traté de recopilar los principales, los más medulares, por decirlo así, y es que el cristiano que peca abre puertas a demonios que pueden posesionarse legalmente, se usa ese término, en la persona. Lo otro es que al darse estas posesiones se debe ministrar liberación, o debe entrar la persona en un proceso de liberación. También nos habla de que algunos cristianos tienen unas ataduras o unos yugos por demonios familiares o personales de los cuales deben ser o necesitan ser liberados. También se habla de que el cristiano debe renunciar al pecado que permitió para cancelar esos derechos legales del demonio que lo poseyó. Y finalmente también se enuncia que el fin de toda liberación pues es atar a ese demonio y ministrar o que la persona entre en un proceso de sanidad interior. Vamos a tratar de ver rápidamente a la luz de la palabra estos enunciados y si realmente pues es tan contundente como a veces nos lo han enseñado. El cristiano que peca abre puertas a demonios que pueden posesionarse legalmente en la persona. Pues primera de Juan 2,
en la traducción de lenguaje actual nos dice, yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso, o la otra versión dice, hijitos míos. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Y Proverbios 28:13 nos dice también, quien esconde su pecado o quien lo encubre, dice otra versión, jamás puede prosperar. Pero el que lo confiesa y lo deja, recibe el perdón o alcanzará misericordia, dice otra versión. Entonces aquí nos damos cuenta a la luz de la palabra, cuando nosotros como hijos de Dios estamos hablando de quienes somos hijos de Dios, nos hacemos llamar hijos de Dios, no de personas que tal vez, como ya les he dicho, simpatizan con el cristianismo, pero no hay compromiso. No, yo hablo de las personas que hemos nacido de nuevo, que tenemos la seguridad de que hay una nueva naturaleza porque somos realmente diferentes. Podemos diferenciar ese que era antes yo y ese que soy ahora y veo un cambio físico, espiritual, perdón, e incluso a nivel físico también el semblante pues es reflejo de ese cambio. Entonces, ¿qué pasa cuando el cristiano peca? Pues aquí el apóstol Juan nos dice, pues hijitos, ustedes no deben pecar, pero si pecan, o sea que él da la consideración o él da la posibilidad de que pequemos porque finalmente estamos en un cuerpo en el que enfrentamos muchas veces la tentación y podemos y pecar, podemos ser presa de esa tentación y pues ceder ante ello y eso pues se llama pecado. Pero ¿qué dice aquí el apóstol? Nos dice Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Otra versión dice que Él es abogado para nosotros. Es decir, que Él va a obrar a favor nuestro. Pero va a obrar aún cuando estemos pecando, no. ¿Qué dice el apóstol Juan más adelante? Dios perdona nuestros pecados. Él está dando por sentado que si nos equivocamos pecando, pues normalmente la persona que ha nacido de nuevo no peca y se olvidó del pecado y ya y lo justifica de una u otra manera, no, sino que inmediatamente entra en un proceso de arrepentimiento. Entonces es lo que el apóstol aquí nos quiere decir, si pecan, tranquilos, no pequen, pero si pecan, tranquilos. Yo sé que ustedes, el Espíritu de Dios que ahora vive en ustedes, los va a inquietar para que se arrepientan. Entonces, cuando llegue ese arrepentimiento, el Señor nos va a perdonar. Dice, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Quiere decir que por ese sacrificio nosotros tenemos la posibilidad de limpiar nuestros pecados, pero obviamente no son pecados que ya hagamos de manera habitual, sino tal vez algo esporádico, tal vez algo en lo que seguimos, pero en lo que buscamos mejorar. Y Proverbios, ¿quién dice? Quien esconde su pecado, que es alguien que definitivamente el Espíritu Santo no lo está inquietando, y si no lo está inquietando es porque no vive en su vida, en su cuerpo, perdón, y pues dice aquí, jamás va a prosperar, pero dice, quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Entonces es un proceso que se debe dar naturalmente, ¿por qué? Porque se supone que el Espíritu de Dios es el que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, ¿el cristiano que peca abre puertas? Bueno, podemos verlo desde el sentido de que las puertas de que empecemos a alejarnos de él, pues digamos que sí. Pero a demonios que puedan posesionarse, ahí sí empezamos a tener un conflicto porque el mismo Señor lo dijo, una casa dividida no va a prosperar, contra sí misma no prospera. Ni siquiera el reino de Satanás, dijo el Señor, si el reino de Satanás está dividido, pues ¿cómo va a prosperar? Entonces, no creamos que Dios va a permitir en este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, no va a permitir un inquilino que se llama Satanás o alguno de sus entes, sino que Él habita, por lo que habita en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, Él inmediatamente va a expulsar eso que llega a nuestra mente. Recordemos que ¿dónde se libra la batalla? En nuestra mente. Entonces no podemos hablar de posesión legal, porque legalmente ya le pertenecemos a Dios.
como ese letrero que veíamos, ¿no? Usted no simplemente puede entrar a una propiedad privada porque sí, usted tiene que pedir permiso. Usted no entra como Pedro por su casa. Si entra, trata de entrar, seguramente va a ser expulsado. ¿Por qué? Porque usted no pertenece allí ni puede reclamar ningún tipo de posesión de manera legal, a no ser que usted hable con el dueño y entre en un proceso de venta y se den toda una serie de requisitos legales. Pero con el dueño del predio. ¿A quién le pertenecemos? Al Señor. Entonces, para que haya algo legal, como se dice, tendría Satanás que reclamarle a él nuestras vidas. Y eso es algo que el Señor no va a hacer. No va a hacer porque nosotros le pertenecemos a él. Entonces, otra de los enunciados, al darse estas posesiones se debe ministrar liberación. Esto es algo muy socorrido. Dice Primera Corintios, vamos a ver un ejemplo en el que podemos hacernos unos cuestionamientos, ¿no? Ya todo el mundo sabe, aquí está hablando el apóstol Pablo sobre un juicio, yo creo que lo habíamos visto en sesiones pasadas. Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando debieran estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes, así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable y deben entregarlo a Satanás. Vean la instrucción del apóstol. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Entonces vemos un hombre que se metió con la madrastra y la tenía de amante o estaba viviendo con ella, en fin. ¿Qué pasa aquí? Y podemos hacernos cuestionamientos. Podemos hablar de que era un hombre que estaba en fornicación, en adulterio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué el apóstol no habló de ministrar liberación? ¿Por qué por el contrario, en lugar de sacarle al diablo, lo que se supone se hace en un proceso de liberación, estamos hablando de hijos de Dios, ¿no? No estamos hablando de personas que no conocen, que evidentemente sí pueden ser posesionadas, pero estamos hablando de quienes creemos en Jesucristo y somos cristianos. ¿Qué pasa acá? Que en lugar de sacarle al enemigo, lo que dice es entréguenlo a Satanás. Entonces, si esta premisa es verdadera, que se debe ministrar liberación, no está poseído por un espíritu de fornicación o de adulterio. Entonces, ya indirectamente se le está quitando la responsabilidad a la persona. Y después de eso, no hay que liberarlo. Pero aquí el apóstol dice, ese hombre debe ser expulsado. Y fuera de eso, entréguenla a Satanás. Dice, de ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Entonces, curioso, ¿no? No ministra liberación, como de pronto muchas veces enseña, sino que por el contrario lo entrega a Satanás. Dice Juan 13:27, en ese mismo instante Satanás se metió en el corazón de Judas. Y ve a quién le dijo, Jesús le dijo, Judas, apúrate a hacer lo que has planeado. Mi pregunta es, ¿por qué el Señor no le ministró liberación? ¿Por qué el Señor se puso, entre comillas, a hablar con él porque dice que apenas recibió el bocado, cuando el Señor mojó el pan, dice que en ese momento Satanás entró en el corazón de Judas. Y por el contrario, el Señor, ¿qué le dice? Apúrate a hacer lo que has planeado. Entonces son interrogantes, ¿no? Son, entre comillas, posesiones, pero ¿se debe ministrar liberación? Bueno, ya vamos a ir mirando cosas que nos van a ir haciendo entender otros aspectos o si estas premisas son verdaderas a la luz de la palabra. Algunos cristianos dicen también, tienen ataduras y yugos por demonios familiares o personales de los cuales deben ser liberados. Colosenses 2:9, Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Eso incluye a las huestes del enemigo, a las huestes celestiales de las tinieblas, que también seguramente, y ya lo habíamos visto, tienen poder. Si Satanás pudo tentar al Señor Jesús con reinos, con esto, y dijo que a él le habían sido dadas, y el Señor no se lo negó, no lo desmintió, es porque a él se le dieron.
Evidentemente él tiene poder con sus huestes, pero pues ahí ya la palabra nos habla de que más poderoso es el que está en nosotros. Dice, a ustedes no les falta nada, pues está nada, no les falta nada, pues están unidos a Cristo. También primera de Pedro, Jesús 2:16 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Vean, los que habían creído en él, vean a quién se dirige. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, todo lo que se refiere al Evangelio, su palabra, dice, y la verdad los hará libres. Está hablando de una libertad, no está hablando de ataduras, no está hablando de que el Señor de alguna manera nos está librando por poticas o de a poquito. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Vean, nos libertó pasado, vivamos futuro en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Está diciendo, ustedes ya son libres. Lo único que tienen que hacer es mantenerse firmes. No se sometan. Someterse es que hacer algo de manera voluntaria. ¿A qué? Al yugo de la esclavitud. Ese sometimiento no está hablando ahí de una posesión donde yo soy dominado por un demonio y no sé lo que hago y no me acuerdo de lo que hice y que el demonio de fornicación me tomó y yo lo hice y ya libérenme. No, eso es librar de culpas a las personas. Nosotros debemos asumir, por eso aquí la responsabilidad de nuestros actos, por eso aquí el apóstol es claro, no se sometan, o sea, es algo que usted hace voluntariamente a ese yugo de esclavitud que es el pecado. Ustedes ya son libres, ya el Señor hizo las cosas de manera completa. Ustedes ya no tienen yugos a los cuales pueden decir que están sometidos, y si están sometidos a ellos es porque ustedes no han nacido de nuevo, ustedes no se han comprometido con Dios, no han tenido un nuevo nacimiento y por ende no hay una nueva naturaleza. Pero si hemos nacido realmente en el Señor, no tenemos de qué ser liberados. Ya el Señor lo hizo todo y lo hizo completo. Él no hace las cosas a medias. Entonces, tengamos cuidado con eso. El cristiano debe renunciar al pecado, dice otro enunciado, que permitió para cancelar derechos, al pecado que permitió para cancelar derechos legales del demonio que lo poseyó. Dice 1 Corintios, el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado, ya lo hemos visto. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Entonces volvemos a lo que les decía ahorita. Derechos legales, como dicen algunos, no los tienen. El Señor es nuestro dueño, Él nos compró, el precio por el que pagó por nosotros fue muy alto. No crean que el Señor va a venir a permitir que el enemigo se le meta por la ventana, por la puerta, por el techo y que, ay, el Señor no se dio cuenta a qué horas, entonces el Señor vino y hizo conmigo lo que, el enemigo, perdón, hizo lo que quiso conmigo y el Señor ni se dio cuenta. No, el Señor, dice la palabra que los ojos del Señor están atentos, atentos, los ojos del Señor están atentos a sus hijos, a lo que hacen sus hijos. Al Señor no se le escapa nada, al Señor no se le mete el diablo por la ventana, ni por ningún lado. Él es nuestro dueño. Nosotros no vamos a ser poseídos porque no va a entrar en este cuerpo un ente que no corresponda. Dice también, el fin de toda liberación es atar al demonio y ministrar la sanidad interior. Este tema de atar y desatar es un tema más profundo. Yo creo que en un par de charlas lo vamos a ver con más detenimiento. Pero definitivamente el cristiano no tiene la capacidad ni el poder de atar o desatar un demonio. Si ustedes van a la palabra y les adelanto algo, el único pasaje donde se habla de atar a Satanás es en Apocalipsis, cuando venga el juicio, que dice que será atado por 1000 años. ¿Y quién lo ató? Un ángel. De resto, pues yo sé que hay unos textos que han sido sacados de contexto y sobre los cuales se hicieron unas doctrinas, pero que no tienen respaldo bíblico y como les digo, más adelante lo veremos en otras charlas con más detenimiento. No necesitamos rituales de sanidad interior. Yo entiendo que con la sanidad interior se trata de hablar
de que la persona pues ha sido sana de ese pasado que tal vez fue tormentoso, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de traumas por muchas cosas. El problema con este asunto es toda la parafernaria, todos los rituales, todo lo que se ha hecho y se ha construido alrededor de la denominada sanidad interior, donde se lleva a la persona a que tengan regresiones que son actuales o procederes más vistos en otro tipo de sesiones, incluso de yoga, de psicología, pero que nada tienen que ver con la palabra. Y en esto la palabra también es clara. 2 Corintios 5 nos dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Si he comenzado una nueva vida, no puedo pretender comenzar una nueva vida con una serie de cosas del pasado y creer que es que todavía tengo ataduras y que todavía tengo yugos del pasado y que tengo maldiciones de por allá de mis ancestros y que eso está influenciando mi vida. No, el Señor está tajante en esto. Vea como lo dice la versión Dios habla y por lo tanto el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Nuevo. Lo nuevo no tiene nada que ver con lo viejo. Lo nuevo ha sido renovado, ha sido borrado ese pasado. Por eso dice la palabra que el Señor vengan a mí. Si sus pecados son como la grana, serán emblanquecidos. O sea, ya no nos, y el mismo apóstol Pablo nos dice que yo me extiendo ahora a lo que viene hacia adelante, ya no miro hacia atrás. Entonces, este tipo de rituales, este tipo de, de enunciados de sanidad interior, de ministerios incluso se hacen de sanidad interior, lo que buscan es llevar constantemente a la persona a que vea lo de atrás y que vea cómo, sí, es que yo fui así, es que yo era así, es que mis antepasados hicieron esto, entonces yo pobrecito de mí porque yo estoy así por ellos, y empiezan a quitarle responsabilidad a la gente y las personas no entienden que somos responsables de nuestro proceder, de que debemos entender que el Señor ya nos hizo libres, de que somos nuevos, de que somos nuevas criaturas, que hay una nueva naturaleza y que ese pasado simplemente ya quedó atrás. ¿Listo? El Señor en la cruz no le dijo al ladrón, venga, a ver, venga, regrese a ver, ¿usted cuándo empezó a robar? Dijo, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una promesa, él no empezó ahí a ministrarle, a hacerle regresiones y pobrecito, no es que él robó porque el papá le enseñó nada de eso. Así de sencillo es, pero a veces como seres humanos complejizamos lo que el Señor ya hizo, pues fácil en el sentido de que ya con su sacrificio, ya simplemente es por la fe, no por las obras. Y finalmente lo que quiere hacer este ministerio, estas doctrinas de sanidad interior es llevarlo a usted a tener yugos, a hacerle creer que es por sus, no, ayune por eso, no, son sus ayunos, es su sacrificio, no es que usted reprenda al diablo y lo ate y de esa manera usted va a ser libre. Indirectamente estamos diciendo, Señor Jesús, gracias por tu muerte, pero fue insuficiente, todavía falta, me falta sanidad interior, o sea, me falta ayunar, me falta hacer esto, me falta completar y arrimarle, y indirectamente le estamos diciendo, Señor, mira, hay que arrimarle esto, hay que arrimarle lo otro, hay que sumarle esto también, y de alguna manera le decimos, Señor, fue insuficiente tu muerte, o sea, no fue completa. Pero ahí es donde debemos tener cuidado con este tipo de doctrinas. Veamos algunos ejemplos bíblicos ya para finalizar este tema de si realmente somos posesionados o no. Dice Juan 13:27, en ese mismo instante Satanás se metió en el corazón de Judas. Jesús le dijo, Judas, apúrate a hacer lo que has planeado. Ahí la palabra se metió es eiserhomai, que es un griego que dice entrar o pasar. También, ¿y quién era Judas, no? Mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste cuando estaba orando el Señor, dice acá. Y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó, mire lo que dice el Señor, en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la palabra.
Esto fueron palabras del Señor orando por sus discípulos. Dice Juan 12:5, en realidad a Judas no le importaban los pobres, sino dijo esto porque era un ladrón, como él era encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los discípulos, a veces se lo robaba. Entonces era una persona de los que podemos encontrar en muchas denominaciones, muchas iglesias. Está ahí, participa, tiene activismo, comparte con los hermanos, pero nunca ha cambiado. Como lo dijo el Señor, nunca confió en mí. Esa persona que nunca confía en el Señor, por más que vaya, por más que diga, por más que se muestre, es una persona que no ha nacido de nuevo. Judas nunca lo hizo. Por eso Satanás tuvo el poder de ni siquiera pedir permiso. ¿Qué le pasó a Pedro? Después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Vea que el Señor le concedió el permiso. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. ¿De qué habla zarandear? Pues ese sí es literal ahí el verbo. Es sacudir con fuerza y es una acción. Está hablando de una acción externa. Ananías, ¿qué le pasó a Ananías? Le dice el Hecho 5, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Ese llenó es pleró en el griego y habla de atiborrar, de rellenar, ¿cierto? De proveer, ir llenando de a poco. Eso es lo que puede hacer el enemigo, ir llenando nuestra mente y que nuestro corazón, cuando pasa de nuestra mente a nuestro corazón, empieza a concebirse el pecado. Pero de ninguna manera Satanás va a entrar a posesionar a un cristiano. Vemos aquí el ejemplo de Pedro. Él pidió permiso. ¿Cómo hizo con Job? Pidió permiso. ¿Por qué? Porque él no puede entrar a donde no pertenece, a donde ya no es dueño, a donde ya no manda. Ciertamente los que no conocen de Dios, pues son hijos del diablo, ya le pertenecen a él. Por eso él puede entrar y podemos hablar de que sí hay liberación, claro, en aquellos que no tienen a Dios. Hay que hacer el proceso de liberación. Pero los que ya hemos conocido, de ninguna forma podemos creer esto, porque la palabra en ningún lado, por ningún lado se ve a ninguno de los apóstoles haciendo liberación a un hijo de Dios. Por el contrario, si usted ve las cartas del apóstol Pablo a los hermanos que había establecido en las diferentes iglesias, son llamados de atención a que, oiga, tengan cuidado, ustedes son responsables de sus acciones, ya les di la palabra, ustedes tienen que hacer las cosas como se les enseñó, pero de ninguna manera justifica su accionar con posesiones demoníacas, y mucho menos dándole responsabilidad al diablo. Algunos ejemplos así, por ejemplo, el joven mudo, ¿no? Marcos 9:14, entre la multitud uno le respondió, maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, se posesiona, habla de apoderarse, de poseer. Cada vez que se posesiona, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran ese espíritu, pero no pudieron. Entonces aquí nos damos cuenta de que aquí sí hay posesión, aquí hay control. La persona incluso no sabe cómo reacciona, pero un hijo de Dios de ninguna manera. Ya somos responsables de cada acción nuestra. Endemoniados gadarenos, ya conocemos la historia. Dice Mateo 8:28, cuando Jesús llegó a la región de Gadara, que está a la otra orilla del lago, dos hombres que tenían demonios salieron de entre las tumbas. Eran tan peligrosos que nadie podía pasar por ese camino. Dice que esos hombres que tenían demonios, aquí la palabra es daimon somai, en el griego, ¿qué significa? Ejercido por, endemoniado, atormentado. Y ese ejercido habla de alguien que controla. Entonces, si nos damos cuenta, debemos tener presente de que en este tiempo el Espíritu de Dios no había sido derramado sobre toda carne como era la promesa que el Señor había dado. Entonces, conclusiones rápidamente. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo pertenece a Dios. Somos un templo para Él, para el Espíritu Santo. Como hijos de Dios no podemos ser poseídos, pero sí influenciados
de manera externa, acuérdense en el ejemplo de Pedro, y podemos ser zarandeados en algún momento, pero nosotros tenemos la capacidad de negarnos al pecado, a la tentación. Que cuando venga la tentación, nosotros nos neguemos a ceder ante ella para que eso no se convierta en pecado. Y que nuestra liberación está completa en Cristo. Completa es que no le falta nada, que realmente el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, ya se va a acabar el tiempo, ya un momentico, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a Dios, vamos a seguir profundizando en el tema, pero hoy digámosle allí donde estamos, Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy entendemos que tú has hecho una obra completa, que no requiere de más obras nuestras, que lo único que nos pides es que podamos resistir al enemigo, a sus obras, que nos mantengamos firmes en la fe con toda aquella enseñanza que tú nos has dado. Hoy te pedimos perdón, Señor mío, cuando incluso de manera indirecta creímos que le hacía falta algo a tu sacrificio. Y tal vez creyendo que con nuestros ayunos, nuestra forma de orar, que tal vez incluso nuestras oraciones elevando la voz, haciendo cosas y rituales que incluso tu palabra no respalda, íbamos a encontrar esa liberación. Pero tu palabra es clara, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro cuerpo, porque Él mora allí, porque somos templo para ti, Dios de los cielos. Gracias por tu obra, por tu sacrificio que ha sido completo, Señor mío. Hoy entendemos que el enemigo nada tiene que ver con nosotros, que somos posesión tuya, Señor mío, y que tú no permites que nada cohabite contigo, sino solo tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Hoy declaramos, Señor mío, que tu palabra, Dios, obra en nuestros corazones y nos hace entender el propósito que tienes para nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por cada persona que me haya escuchado. Yo te pido que seas tú trayendo convicción a sus corazones sobre este tema y que podamos entender, Señor mío, que tú eres nuestro dueño. Te damos la gloria y la honra, Padre eterno. Te alabamos, Señor mío, y descansamos en ti, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Es en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, eterno Padre. Amén y amén.